tallarse los dedos, ocupe este dispositivo básico, simple, pero que tiene que ver con mirar más allá de la estructura que regularmente conocemos. Entonces, en educación y en innovación en la educación, todo puede ser una oportunidad para innovar. Todo. Los errores también, los fracasos también pueden ser una oportunidad para innovar. Simplemente un ejemplo. Tarea clásica, especialmente de los que somos profesores de lenguaje. Prepare un resumen del libro. Lo más probable, dentro de las reglas que hoy día conocemos y con las que funcionan nuestros alumnos, que van a ir al laptop y van a abrir el Rincón del Vago. Yo sé que en Uruguay probablemente nadie lo conoce, no lo usan, lo desconocen. Ah, también, mira, qué curioso. Y lo que van a encontrar en el Rincón del Vago son miles de resúmenes hechos por otros alumnos. Y uno sabe, porque uno juega, por lo menos los docentes en Chile juegan a como que no sabe, pero saben, que los alumnos van a llegar con el resumen copiado o bajado desde Internet. La pregunta es, claro, es como, ¿esta es la mejor forma de poder generar hábito y gusto por la lectura en los alumnos, pidiéndoles que me traigan resúmenes? ¿Es la forma como nuestros estudiantes hoy día consumen contenido e información desde la red? Y entonces, si lo que tengo que hacer es mirarlo desde fuera de la caja, desde fuera de los círculos, del plano de los 9 puntos, ¿cómo lo mirarías? Hagamos otra tarea. Y entonces a lo mejor la tarea no es busca el resumen, sino que selecciona el peor resumen. Y anda a Google, por favor, búscame el peor resumen. Porque si me busca el peor resumen, estás obligado a leer la obra, estás obligado a tener capacidad de análisis, estás obligado a poder jerarquizar y tener categorías de análisis. No me hagas el peor resumen. ¿Sabes qué? Mejor constrúyeme tú tu versión de la obra y públicalo en YouTube. Y haz un video de 3 minutos sintético respecto a los elementos que están más importantes recurriendo en la obra. Juguemos con las redes sociales. La tarea es, crea un hashtag o crea una identidad en una red social del autor y durante un mes ten conversaciones respecto a cómo ese autor estaría conversando hoy día en las redes sociales respecto a su obra. Y ocupa Twitter. ¿Aún no se atreve? ¿Aún está difícil pegar el salto? ¿Aún hay susto respecto a qué hacer para ese salto que supone innovar sin que las cosas estén estructuradas previamente? Yo solamente para cerrar, porque ya se me fue el tiempo, 2 sugerencias más. 2 sugerencias muy simples. Esta foto corresponde a la radiografía de un profesor innovador, hecha por sofisticados cardiólogos que han investigado el corazón del profesor innovador. No es fácil la vida del profesor innovador. El fracaso es parte de la innovación y es mejor que uno fracase en los primeros intentos que en los segundos, porque si en lo primero le va bien, el fracaso del segundo va a ser mucho más estrepitoso y la caída va a ser mucho más dolorosa. Pero del fracaso se aprende y parte de la gestión de la innovación tiene que ver con aprender durante el proceso en que uno se arriesga a hacer algo distinto. Esto, estimados amigos y amigas, es así y es parte de la identidad. El innovador es alguien que se sale de la estructura, que pide más perdón que permiso, que no sigue lo que normalmente... O sea, me imagino que aquí, como en muchos países latinoamericanos, cada cierto tiempo probamos esfuerzos de innovación, premiamos, esfuerzos de innovación. Normalmente el profesor que recibe el premio al innovador del año, que ha hecho el proyecto más destacado, es un profesor que se caracteriza por no haber hecho justamente lo que le dijeron que tenía que hacer. Y eso es lo que premiamos, pero cuando ya lo logró. Se sale del currículum, no le hace caso al director, no le hace caso al supervisor o al regulador del Ministerio de Educación, establece una forma nueva, amplía el aula, trabaja con los apoderados, se va fuera del aula, ocupa otros recursos, hace justamente lo que le dijeron que no hiciera. No sigue al pie de la letra el libro de Santillana, hace exactamente lo que no debe hacer. Y cuando le resulta, y cuando todos nos maravillamos con el producto, lo traemos a un escenario como este, le ponemos una medalla, le damos un diploma y decimos, profesor, usted es el innovador del año. Pero antes de eso, antes del premio que te hinchó el corazón, hay unos cuantos parchecitos en el alma, que son parte de la innovación. Y finalmente, lo más entretenido, lo más atractivo de innovar no es el resultado, es hacer el camino. No es el producto final que usted va a lograr. No es el reporte, no es el video en el que los niños o los estudiantes terminaron produciendo el resumen.
es el proceso de aprendizaje que se produjo durante ese trayecto. Esto lo dice mucho mejor que yo un autor uruguayo. Hay que amar más la trama que el desenlace. No cabe duda de eso. Eso es mucho más atractivo que probablemente el producto final. Muchas gracias. Se ha interesado por el análisis de contextos de alfabetización digital y multimedia, centrando su trabajo como docente e investigador en los ámbitos de la educación y el deporte. En el ámbito docente se ha preocupado por explorar nuevos entornos educativos virtuales, participando en diversos proyectos de innovación. Una de sus principales inquietudes como investigador es profundizar en los diferentes programas para el tratamiento y análisis de datos en investigación cualitativa. Así que escuchamos a Héctor. Bueno, buenos días. En primer lugar, pues agradecer la invitación a participar en este evento y bueno, estoy encantado de poder compartir este espacio con maestros, profesores, estudiantes en formación para ser futuros docentes. Lo que voy a presentar es una experiencia que forma parte de un proyecto que en el grupo de investigación en el que yo trabajo venimos realizando desde más o menos el año 98-99, cuando comenzamos a trabajar con una implicación más directa con escuelas entonces de primaria y luego hemos ido ampliando un poco la experiencia también a escuelas de secundaria, con la intención de trabajar un poco desde nuestra perspectiva, que somos un grupo que está formado por psicólogos, sociólogos, psicopedagogos, maestros, profesores, antropólogos también, desde la perspectiva de intentar analizar un poco cómo se producen todos esos procesos de alfabetización que tienen lugar en unos espacios un poco distintos, que se van transformando tal y como se transforma la sociedad, ¿no? Entendiendo que desde una perspectiva más sociocultural de lo que habitualmente se analizan estas cosas desde la universidad, todo el contacto que los niños y los adolescentes tienen con los elementos que forman parte de su vida cotidiana, que son muchos, pero entre otros pues lo son las nuevas tecnologías, los nuevos medios, y que implican unas formas de participación que van cambiando con respecto a formas más tradicionales, pues era necesario analizar, ¿no? Un poco qué habilidades son necesarias para alfabetizarse en nuevas formas de comunicación, que trascienden a la lectura y la escritura y que implican desarrollar estrategias cognitivas y sociales para comunicarse, para interaccionar y estar alfabetizado realmente en ellas, ¿no? Entonces, desde ese interés, nosotros empezamos trabajando con televisión, intentando trabajar con niños y adolescentes en la reconstrucción de contenidos televisivos. Después estuvimos trabajando con temas relacionados con Internet y finalmente, desde el año 2003, estamos más centrados en el trabajo con videojuegos. Nuestro objetivo fundamental es intentar atraer a la escuela elementos que forman parte de la vida cotidiana de los niños y de los adolescentes, elementos con los que ellos trabajan, juegan, viven, ¿no? y experimentan todos los días fuera de la escuela, para que formen parte también de alguna manera de los procesos de aprendizaje, entendiendo que son instrumentos culturales que para ellos son importantes, que tienen un significado importante en sus vidas, que son también elementos de interacción, es decir, frente al discurso de los videojuegos de alguna manera aíslan, los videojuegos encierran a los chavales en su mundo, pues es cierto que todos los instrumentos culturales tienen sus perversiones, ¿no? Pero los videojuegos, por ejemplo, pues también suponen un elemento de interacción importante, un vínculo que articula gran parte de las conversaciones que tienen los niños y los adolescentes, de los intereses que les mueven, de lo que para ellos implica el educarse en la cooperación, en la competición, en la competencia. Entonces, centramos un poco el trabajo en cómo intentar, dentro de todo este ámbito grande de medios y demás, cómo intentar acercar los videojuegos a la escuela. Y lo que hemos pretendido hacer es trabajar directamente con los docentes, que es lo que hemos venido haciendo siempre, para buscar estrategias que permitan aprovecharse
de lo que nos ofrecen instrumentos, como en este caso los videojuegos, para darles algún sentido que permita participar en algún proceso de aprendizaje dentro de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre me voy adelantando a las transparencias, cuento otra cosa, así que no os preocupéis si veis algo que ya he dicho o si paso 2 o 3 de golpe. La idea es que el objetivo nuestro siempre es trabajar sobre la idea de la alfabetización, ¿no? Todo ese conjunto de cosas, una nueva cultura participativa, cómo trabajar habilidades como la inteligencia colectiva, el crear juntos, el crear a distancia, la idea de consumir frente a producir, ¿vale? De convertirse en creadores, en productores que también publican en los medios. Todo eso tiene que ver con esa alfabetización digital, ¿no? Que es, digamos, facilitar nuevas formas de relación e interacción social que desde la escuela debemos intentar también hacerlo, no dando la espalda a lo que ocurre fuera, ¿no? Sino aprovechándonos de todo eso que ocurre fuera. Entonces, con esa idea, nosotros empezamos a trabajar en un proyecto que consta de dos núcleos fundamentales, ¿no? Que son el trabajo con los docentes en todo el ámbito de formación, apoyo, dotación de recursos a nivel de estrategias y de recursos físicos también, y el trabajo con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo hemos llevado a cabo nosotros esos dos procesos? Bueno, pues por una parte, en lo que tiene que ver con los docentes, en el inicio un poco de nuestro trabajo, comenzamos a trabajar con docentes que tenían interés en tomar contacto con los videojuegos y en plantearse qué posibilidades ofrecía esto de una forma bastante individual, ¿no? Había un docente en un centro, otro docente en otro centro, y trabajamos con ellos, pero poco a poco intentamos institucionalizar un poco más esta cuestión, porque el reto, digamos, fundamental de muchos trabajos de innovación es cómo dar continuidad. Un aspecto muy importante para nosotros es qué pasa cuando nosotros nos vamos de una escuela en la que hemos trabajado con un docente. Eso ya desaparece, se intenta continuar, lo intenta continuar ese docente, lo intentan otros. Entonces, el núcleo de nuestro trabajo en los últimos años ha sido intentar crear aulas de videojuegos en las escuelas que puedan articular un poco el trabajo con los docentes. Nosotros trabajamos con los docentes en las aulas de videojuegos, en cursos de formación, en colaboración directa con ellos en el diseño de actividades para trabajar dentro del aula y demás. Y luego los docentes llevan esos trabajos, programaciones, actividades a su aula. Es decir, no llevan a los chavales al aula de videojuegos, sino que llevan los videojuegos al aula. El objetivo es siempre que el protagonista es el docente y el protagonista, lo fundamental son las competencias o los contenidos que se están trabajando en el aula. Y el videojuego es simplemente un instrumento que, igual que otros, pues puede ser interesante para trabajar esto, ¿no? Desde esa idea, ¿qué tipo de actividades realizamos? Bueno, voy a poner un vídeo de fondo, aunque sin sonido, para que, si se ve bien, podáis ver un poco el entorno más o menos en el que trabajamos, ¿vale? Pero os voy contando. La estructura del trabajo luego con los estudiantes, no con los docentes, tanto en primaria como en secundaria, se basa en una metodología que nosotros queremos intentar seguir con los docentes cuando hacemos las programaciones, que fundamentalmente tiene como objetivo que el videojuego, ya sea a través de una videoconsola, del computador o como sea que esté integrado ahí, tenga una presencia importante en alguna fase del trabajo. Os pongo un ejemplo. Una de las experiencias que llevamos a cabo hace 2 años en un aula de primaria, lo hicimos con el maestro de lengua, del área de lengua, ¿no? Y su objetivo era trabajar en el ámbito de la redacción, de la elaboración de textos. Entonces, nos planteamos, bueno, vamos a trabajar con algún videojuego, ¿no? Vamos a ver qué videojuegos tenemos, cómo podríamos trabajar. Hicimos una selección trabajando con el docente. Decidimos 3 videojuegos en principio, ¿no? Y 3 posibles actividades que podían integrar el trabajo con un videojuego. Una era con un videojuego de Harry Potter, con el que el objetivo era hacer una revisión de lo que significan los contenidos transmedia. Es decir, en un videojuego que trata sobre el segundo libro de Harry Potter,
tenemos el videojuego, tenemos el libro, tenemos la película, tenemos diferentes formas de expresión que tratan el mismo contenido y que transmiten un mensaje muy similar, pero de formas muy distintas. Con eso también trabajábamos la competencia de qué implican los nuevos medios, qué discurso se tiene desde un medio, desde otro, en fin, trabajar un poco sobre la conciencia del funcionamiento de los medios. Y el docente lo que proponía es que luego elaboraran en un formato digital un periódico, una edición del periódico El Profeta, que es el que aparece en la saga de Harry Potter, elaborando artículos para ese periódico, ¿no? Otra posibilidad era con el videojuego Los Sims, crear unos personajes, llevar a cabo una serie de dinámica de juego y después elaborar una biografía de los personajes, ¿no? Y para ello pues tenían que tratar otros tipos de texto. Y otra posibilidad que se trató fue utilizar un videojuego deportivo, creo que era el FIFA, en ese caso, FIFA 2010, para que jugaran un partido de fútbol y después elaboraran una crónica del partido. De tal manera que se trabajaba el texto periodístico, y sobre todo que en los tres casos, que es la idea fundamental con la que trabajamos, se partía de un contenido del videojuego que no estaba expresamente diseñado para educar y que formaba parte de una dinámica de participación de los chavales fuera del aula, para servirse de ello como un elemento de reflexión en torno a algo. En este caso tenía que ver con el área de lengua, tenía que ver con los contenidos curriculares, otras veces tiene que ver con contenidos más transversales, unas veces más con competencias, otras más con contenidos, pero siempre es trabajar con el docente en la planificación y la programación de una unidad didáctica o de una tarea o de una actividad o lo que sea que incluya como una parte importante el videojuego. Y en la medida de lo posible aprovechar lo que nos ofrece el videojuego en sí mismo. Es decir, el instrumento cultural, que es el videojuego, no educa por sí mismo. Si diseñamos un videojuego expresamente para enseñar algo, tenemos una dificultad. Y es que vamos a diseñar algo muy concreto, que además es muy costoso y normalmente pues, está muy descontextualizado de lo que sería el uso del videojuego para los niños o adolescentes fuera del aula, y además solo nos va a servir para eso. Pero si nosotros trabajamos con un videojuego, si nosotros trabajamos con un videojuego comercial, un videojuego deportivo, por ejemplo, como es FIFA, ¿no? Y podemos utilizarlo para escribir una crónica de un partido, podemos utilizarlo en matemáticas, como lo hemos hecho en primaria también, para que elaboren una fórmula, una ecuación que les permita elegir el mejor jugador del partido, utilizando las estadísticas que se han producido. Podemos utilizarlo para trabajar sobre aspectos relacionados con la formación de la identidad de una forma más transversal, o para trabajar a nivel cooperativo. Pues lo que estamos haciendo es utilizar un videojuego comercial que está diseñado para el ocio y que ya conocen y forma parte un poco de la dinámica de participación, como digo, y de interacción de los estudiantes, para utilizar un contenido, igual que si utilizáramos el cine, que si utilizáramos la televisión, como hemos hecho en otras ocasiones, o cualquier otro contenido, con un objetivo, que es lo que le damos nosotros. Es decir, lo importante, que voy a cortar esto ya, para enseñaros un par de transparencias. Lo importante es esto, ¿no? Es decir, como yo os estaba comentando, nosotros utilizamos videojuegos comerciales. Hay dos líneas de trabajo muy importantes en el ámbito del análisis de los videojuegos como instrumentos educativos, que es la de los videojuegos comerciales y luego está la de los serious games, que se llama, ¿no? En el caso de los serious games, el objetivo es diseñar videojuegos que tengan pero diseñarlos a nivel comercial, que tengan un contenido educativo ex profeso diseñado para ser integrado dentro del currículum. Que eso reporta una serie de beneficios, ¿vale? Que deberían explicarlos quienes se dedican más a eso, ¿no? Pero yo lo que quiero presentaros un poco es que están las dos líneas simultáneamente trabajando bien, pero con dos objetivos distintos. Y luego, en el caso de los que trabajamos con videojuegos comerciales, el objetivo es lo que os decía al principio, ¿no? Introducir elementos que están fuera de la escuela, que forman parte de la vida cotidiana, también dentro de la escuela. Entonces, ¿qué es lo importante al final? Da igual lo que utilices. ¿Por qué utilizar videojuegos comerciales? Bueno, porque lo que importa aquí realmente es integrarlo en un proceso de aprendizaje. Es decir, no qué instrumento utilices. Da igual el videojuego que la televisión, que Internet, que un libro. Lo importante es que cuando nosotros utilizamos un instrumento como docentes lo hacemos para darle un sentido, que nos ayude a algo,
que nos ayude a trabajar sobre una competencia, a desarrollar algún tipo de habilidad o a trabajar sobre un contenido, me da igual, pero que nos ayude a algo. Entonces, el instrumento es lo de menos. Si podemos utilizar un instrumento porque nos ofrece unas posibilidades que consideramos interesantes, estupendo. Pero no es porque por lo que nos ofrece el instrumento en sí mismo, sino por el sentido que nosotros le damos, ¿no? Por eso ¿qué es lo educativo? ¿La herramienta o la estrategia? Bueno, al final lo educativo o lo que importa es cómo nosotros lo utilizamos, no el instrumento en sí mismo. Esa es un poco la idea de pasar de aprender jugando a jugar y aprender, ¿no? Que jugar sea una parte, pero que no sea el objetivo. Y en esta línea, para ir cerrando un poquito las ideas y que no se me acabe el tiempo, sí quería comentaros también un par de cosas en relación con lo que nosotros intentamos trabajar o intentamos analizar a partir del trabajo que hacemos, ¿no? Nosotros tenemos o intentamos plantear que la dinámica de participación dentro del aula sea jugar, pensar y producir, ¿no? Entonces, jugar forma parte de una primera etapa en la que dentro de las actividades que desarrollamos se trata de plantear alguna vinculación o la asignatura o la transversalidad que nosotros estamos trabajando con el videojuego, que los estudiantes tengan la oportunidad de jugar y después, a partir de lo que han jugado, que puedan trabajar, normalmente siempre trabajamos en grupos, reflexionando acerca de una serie de cuestiones que permitan tomar contacto con esas habilidades o contenidos que queremos trabajar. Y a partir de ahí, que haya algún tipo de producción, que se construya un vídeo para publicar en YouTube, que se construya un texto multimodal que podamos publicar en la web del centro, o que, da igual lo que se cree, pero que haya una producción, para que esa posibilidad de crear algo tenga que ver con lo que se está haciendo antes, ¿vale? Cuando antes Hugo comentaba, hay que proponer tareas que no, o sea, que sean lo suficientemente creativas como para que no vayan a buscar directamente al rincón del vago o a donde sea, ¿no? el contenido que queremos. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un videojuego deportivo, como decía antes, para que jueguen un partido de fútbol y después escriban una crónica, ellos están haciendo, si lo queremos ver así de una forma muy escolar, están haciendo una redacción con una forma de escribir que tiene que ver con un texto periodístico, con una crónica y tal, pero sobre una experiencia en tiempo real que ha sido jugar, ¿no? Jugar 4 estudiantes, 2 contra 2 en 2 equipos y 2 observadores, y entre los 6 después ponerse de acuerdo para qué van a contar, qué es lo importante para contar en la crónica, qué ha pasado en ese partido que han jugado, qué estilo le quieren dar, qué expresiones utilizan típicas de los periodistas que ellos conocen y a los que leen o a los que escuchan. En fin, es una labor creativa, ¿no? que además tiene que ver con una actividad que acaban de realizar, es decir, no con algo ya previamente existente. Eso es lo que intentamos trabajar un poco en ese ámbito último de la creación, ¿no? Y luego, bueno, para los docentes, la posibilidad de trabajar con videojuegos puede suponer también utilizar una herramienta que nos permita tener contacto con aspectos que no se pueden trabajar tan fácilmente con otros instrumentos. Por ejemplo, esta semana mismo, el martes, he tenido una sesión de una maestría en España tenemos ahora una maestría para acceder a los cuerpos de profesores de secundaria, ¿no? Y en el ámbito de educación física, los que van a ser docentes de educación física en secundaria, pues tuvieron conmigo una sesión de trabajo de todo el día y estuvimos trabajando sobre este tema. En las propuestas que ellos hacían para trabajar dentro de la educación física con videojuegos, pues planteaban la posibilidad, por ejemplo, de trabajar en la expresión corporal con videojuegos de baile que permitieran tener una actividad física concreta en el aula, ¿no? También planteaban una cosa que me resultó muy interesante, que era la posibilidad, que es por lo que os digo esto, la posibilidad de trabajar con videojuegos, por ejemplo, que recrean deportes de invierno o que recrean deportes olímpicos, con los que no es tan fácil trabajar en el centro educativo, ¿no? Porque no tienen jabalinas para lanzar o no tienen esquíes, ¿no? Entonces,
ellos planteaban, bueno, cuando la recreación es muy exacta, se puede trabajar sobre el reglamento de determinados deportes, sobre la técnica, el estilo y una serie de cosas que, bueno, te permiten acercarte de una forma más participativa que a través de un vídeo, a lo mejor, ¿no? O más interactiva. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que nosotros siempre lo que planteamos es, el videojuego es un instrumento que explorar por parte del docente y a partir del cual buscar una manera de conectarlo con nuestro currículum. Y siempre con la intención de que eso nos pueda servir para trabajar, si es algo de un contenido muy curricular, estupendo, pero también todas esas habilidades que son necesarias para estar alfabetizado y para estar socializado en un contexto en el que los medios en general tienen una importancia muy grande en todo ese proceso de socialización, ¿no? Y bueno, vais a tener la presentación en la que hago una revisión de esas habilidades y de cómo las trabajamos para que podáis verlo un poco. Y os dejo también, aunque eso lo pondré después, la dirección de la página web del grupo de investigación, en la que bueno, podéis encontrar mucha información en relación con actividades concretas que hemos realizado en centros de primaria y secundaria, ejemplos y demás. Siempre muy abierto, porque no intentamos dar estructuras fijas de hay que hacerlo así, así y así, ¿no? Sino propuestas generales que luego los docentes transforman en realidades que llevan al aula. Y nada más. Muchas gracias y... Vamos a hacer un pequeño cambio de orden en las presentaciones, porque recién nos está acompañando la doctora Garrondo, y vamos a presentar a César Núñez, que nos va a dar, la charla de él es Innovación con Tecnología en Larga Escala. César Núñez es doctor en Física por la Universidad Técnica de Múnich y magíster en Física en la Universidad de San Pablo. Especialista en la creación de ambientes de aprendizaje, desarrollo de software educativo, formación y evaluación con el uso de la tecnología. Es autor y ha coordinado el desarrollo de más de 400 objetos de aprendizaje y varios cursos de enseñanza a distancia. Es colaborador de diversas instituciones nacionales e internacionales, SRI, OISE, Fundación Carlos Chagas, Oracles Education Foundation, el BID, el OEI. Es investigador asociado en la Escuela de Educación de la Universidad de San Pablo, Brasil, donde coordina el proyecto LabVirt. Es asesor para proyectos de tecnología en la educación en la Fundación de Apoyo a la Facultad de Educación. Y César, te sacamos la última parte del profesorado en guitarra, que estaba bárbaro. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente en Uruguay. Estuve como hace 2 meses. Siempre muy bien recibido. Bueno, lo que les voy a contar hoy es un poco, son experiencias concretas, porque hablamos siempre que es necesario innovar, pero cómo innovar, qué está pasando. Entonces quería contarles un poco cómo estamos haciendo en 2 grandes proyectos. Para eso, me gustaría empezar por qué es innovación. ¿Cómo podemos, por ejemplo, saber con qué calidad estamos innovando? Porque innovar, tener algo nuevo es fácil, pero ¿cómo saber si lo que tenemos es compatible con la calidad que queremos? A mí me parece que a cada 10, 15 años escribimos nuevamente los documentos oficiales. Esta es mi experiencia, que seguimos produciendo, reescribiendo. Eso es importante, porque en este momento tenemos que pensar, reflexionar nuevamente qué queremos, cómo queremos. Pero uno de los motivos de reescribir es porque no alcanzamos lo que decimos que íbamos a hacer, entonces escribimos nuevamente. Cambiamos un poco las palabras, pero seguimos escribiendo, porque cambian los gobiernos, pero eso es el proceso. Recién tenemos documentos, por ejemplo, este que está aquí arriba es un proyecto internacional que es Assessments and Teaching for 21st Century Skills, que es como evaluar e enseñar las competencias del siglo XXI. Es un proyecto que está pasando, es reciente. Yo participé en la elaboración de los white papers de este documento. Son grandes educadores mundiales que se juntaron, escribieron, están intentando poner en práctica. Ahí a la izquierda está el documento del 2010 de México, de la Ciudad de México, del Distrito Federal. Abajo está el documento
de 2010 también de la ciudad de São Paulo para 800 escuelas. Entonces son cosas que están pasando, se reescribió nuevamente. ¿Qué sería la innovación entonces que está aquí? Porque es como que tenemos direcciones, eso es lo que queremos. Entonces